Buenas tardes a todos y a todas una vez más. Es un gusto volverlos a tener acá en nuestra última sesión de estos talleres que se han tratado de conocer mejor qué es la Corte de Constitucionalidad, cuál es su importancia, por qué ha sido tan relevante en los últimos años. Y el día de hoy tenemos el tema que es el perfil del magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál debería ser ese perfil que debería de tener esos magistrados que aspiran a la Corte de Constitucionalidad? Es importante que nosotros podamos conocer no solo los aspectos que se dicen en la Constitución acerca de los requisitos para ser magistrado de la CC, sino también qué otras calidades debe tener esta persona, pues se trata de ocupar uno de los más altos cargos de una de las instituciones más importantes del país. El día de hoy nos va a estar acompañando el licenciado Estuardo Ralón, ¿verdad? Y antes de darle el uso de la palabra al licenciado, queremos hacer la evaluación que siempre hacemos al inicio, así que voy a dejar unos minutos a Sebastián para que pueda trasladarles esta evaluación y la puedan contestar en unos 5 minutos. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. En este momento estoy compartiendo en el chat la evaluación 1, igual que las anteriores, ¿verdad? De diagnóstico. Vamos a dejar abierta unos 10 minutos, así que tenemos hasta las 17 para terminar de enviarla. Y también recordarles que, así como me encuentran aquí en Preguntas GB, me pueden encontrar en el chat para enviarme sus preguntas al ponente, preferiblemente por el chat privado para que me sea más fácil recogerlas, poderlas trasladar en el momento de la conversación. Bueno, vamos a dar ahí unos minutos más. Va a quedar abierta la evaluación para las personas que acaban de ingresar. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a todos. Volverles a recordar que durante la exposición pueden hacer sus preguntas a mi compañero Sebastián y al final de la exposición vamos a estar trasladando esas preguntas al licenciado para que las pueda responder. Igual siéntanse en la libertad de poder hacer sus comentarios. Hemos llegado ya a nuestra última sesión y les damos las gracias a cada uno de ustedes que se han estado conectando durante estos 5 días para aprender sobre la Corte de Constitucionalidad. Así que también les damos un fuerte aplauso a todos ustedes que han mostrado ese interés. Pues han sido talleres de verdad que en donde todos creo yo que hemos aprendido más de algo. Y el día de hoy, como les comentaba al inicio, se va a estar abordando el tema sobre ese perfil ideal que se espera de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Creo que es importante que todos podamos saber sobre esto para poder conocer bien qué es lo que nosotros podemos exigir a estas autoridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos exigirle al Congreso sobre qué tiene que escoger, sobre qué base tiene que escoger, igual la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, cada una de las entidades que está encargada de designar a cada uno de estos magistrados? Entonces, para pasar a nuestra exposición, es un gusto para mí presentarles a Estuardo Ralón. Él es abogado guatemalteco, actualmente es presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON. Tiene una amplia experiencia y trayectoria en temas legales, ¿verdad? Y creo que hoy vamos a poder aprender muchísimo sobre qué se espera de ese magistrado ideal. Así que les pido que ahí podamos darle un aplauso virtual al licenciado Estuardo Ralón y yo lo dejaría con el uso de la palabra. Y solo recordarles que pueden hacer siempre sus preguntas, las vamos a estar esperando y también pueden comentar en nuestras redes sociales el taller Conociendo a la CC. Así que, licenciado Estuardo Ralón, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Mónica. Quisiera rápidamente iniciar felicitando a Guatemala Visible por la realización de este tipo de evento, así como agradecer la invitación. Y
precisamente para un tema trascendental para la República de Guatemala, el poder hablar sobre ese perfil idóneo de quién va a optar o quién debería optar y a quién debería designarse para la Corte de Constitucionalidad. Voy a apoyarme en una presentación que iré comentando. Al inicio empezaré muy rápidamente con algunas láminas porque al ser este un taller que tuvo sesiones previas, seguramente algunos temas sobre quiénes designan, quiénes nominan a la Corte de Constitucionalidad ya fueron abordados. Básicamente indicar, vamos a ver, no sé si están viendo ustedes mi pantalla. Pregunto, Mónica, si... ¿sí? Sí, licenciado, se mira su pantalla. Sí, estoy tratando de pasar las diapositivas, pero no logro hacerlo. Es decir, sí está en mi pantalla, pero no logro... Ahí está, que despliegue. Muy bien, lo primero, muy rápidamente, la Corte de Constitucionalidad, pues reconocida desde que se promulga la Constitución de 1985, su función esencial, la defensa del orden constitucional, goza de independencia, que debe ser no solo de carácter funcional jurídico, sino también administrativo. La integración, 5 magistrados titulares, 5 suplentes, su composición siempre impar, no representa problema para un posible empate que se requiera entonces de que un presidente goce de algún voto de calidad. Periodo de nombramiento, seguramente fue abordado en otros talleres previos, por 5 años pueden ser reelectos, son irresponsables por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo, no así por las resoluciones según el artículo 69 de la Ley de Amparo. El cargo de magistrado titular es incompatible con puestos de dirección política, administración del Estado o sindicatos. La finalidad de estas incompatibilidades que están designadas para el magistrado titular básicamente es que se trata de proteger en ese perfil de magistrado al máximo el que esté libre de todo tipo de presiones, de influencias y que tenga una independencia de criterio para hacer un análisis técnico jurídico de cada caso que se le presente. Digamos, dentro del perfil para ser magistrado, en la parte meramente descriptiva, formal que establece nuestra Constitución, es ser guatemalteco de origen, abogado colegiado con un mínimo de 15 años de graduación profesional y de reconocida honorabilidad. También se establece en la Ley de Amparo un criterio que no es imperativo, pero que establece también un requisito de calidad, y es que deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración públicas, magistratura, ejercicio profesional y docencia universitaria, según el órgano que los designe, tomando en cuenta que la designación viene, por ejemplo, del Consejo Superior Universitario, de la Corte Suprema de Justicia, del gremio del Colegio de Abogados. O sea, parte de lo que está establecido en ese espíritu que la Asamblea Nacional Constituyente dejó en la Ley de Amparo es que sea que haya ejercido en la judicatura, en el litigio profesional, en la docencia universitaria, preferentemente debiera en esos 15 años de graduación profesional tener una experiencia en esa función que va a desempeñar de interpretar la Constitución. La designación, pues obviamente la efectúan los 3 poderes del Estado, Consejo Superior Universitario, la Asamblea del Colegio de Abogados, y es por ello que, pues, al haberse designado a estos entes, se buscaría que se nutra de una manera plural y una combinación de experiencias que vengan de docencia, de magistratura
de litigio. Una vez es designado una persona, las funciones las va a ejercer independientemente del órgano o entidad que la designó. Es decir, no va a ir a representar al Ejecutivo, no va a ir a representar al Congreso, no va a ir a representar al Judicial o a un grupo gremial o a un ente como el Consejo Superior Universitario. Una vez se da esa designación, se separa, por así decirlo, de quién lo nominó y quién lo designó para que pueda cumplir con absoluta independencia esa función. Los procedimientos internos de designación son diferentes. Básicamente hay actos electorales en el Consejo Superior Universitario según su reglamento interno y según, digamos, también el procedimiento de asamblea del Colegio de Abogados. Diferente es el procedimiento para los 3 poderes del Estado, quienes hacen una designación de acuerdo a sus reglamentos internos, y en el caso del presidente de la República únicamente se indica que es por el presidente en Consejo de Ministros, no establece un procedimiento detallado específico de cómo tomar esa determinación. La impugnación de esa designación, según lo que establece, está como un procedimiento no impugnable para las designaciones que se realiza por parte del Congreso, de la Corte Suprema, del presidente de la República, pero el artículo 156 de la Ley de Amparo sí establece la posibilidad de alguna impugnación en los procedimientos electorales, ya sea del Consejo Superior Universitario o del Colegio de Abogados. Aquí un pequeño paréntesis, y es que en la historia de la Corte de Constitucionalidad ya se ha dado un caso en donde por una impugnación en el seno del Consejo Superior Universitario no estuvo designado en la fecha quién debería representarse, y en ese caso, en tanto no se resolvió en definitiva la impugnación, continuó en su cargo quien estaba en el periodo anterior. Ese caso se dio con el magistrado Mario Pérez Guerra. La finalidad del procedimiento y su relación con el perfil del magistrado a nombrar. El procedimiento de integración fijado en la Constitución y en la Ley de Amparo, lo que trata de evitar es la politización partidista de los magistrados. El espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente es que se mantenga un criterio científico, jurídico, que debe privar en sus resoluciones. Hay que tomar en cuenta que este proceso de designación abrió interesantes procesos selectivos en los que las calidades de los primeros magistrados le dieron un reconocido prestigio a la Corte de Constitucionalidad, y aunque hay posteriormente algunos candidatos cuestionados o resoluciones controversiales, eso fue abriendo un debate respecto a si debe de mejorarse ese procedimiento, sobre todo si no deberían de ser de una manera más transparente, con una participación de conocimiento a la ciudadanía de una manera más abierta, lo cual obviamente es un debate legítimo que lo voy a abordar más adelante en este taller. Dentro de las competencias administrativas, el presidente de la Corte de Constitucionalidad va a ejercer una función de representación legal de la Corte, y tiene que tener también una cierta capacidad de gestión en la administración pública, pues tendrá que tomar medidas necesarias para el buen funcionamiento de selección, nombramiento de personal, y digamos, quien va cumpliendo una vez al año la presidencia de la Corte de Constitucionalidad tiene una alta carga administrativa, por así decirlo, para el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad. Estas medidas de que cuente con diferentes órganos de designación, que se desprenda de esos órganos para
poder cumplir con independencia, con autonomía, el poder manejar y administrar sus recursos económicos y de personal, son medidas de autogobierno que van contribuyendo a preservar la independencia del tribunal. Lo que se va buscando entonces con todo este andamiaje administrativo y de designación es que vaya privando un elemento fundamental en el perfil del magistrado, y es su independencia para actuar. Lo más valioso que va entonces viéndose en ese espíritu de diseño que tenemos de la Corte de Constitucionalidad, su parte de designación, aspectos administrativos, es que se busca que hayan las condiciones para que en ese perfil de ejercicio de la función el magistrado actúe con la máxima independencia de criterio posible. El perfil de magistrado de la Corte de Constitucionalidad y la función que va a desempeñar. Esta también es una óptica muy importante de abordarla, porque por un lado están las condiciones de contexto y de procedimiento que van buscando esa independencia en el actuar, y ahora nos podemos adentrar un poco a la función sustantiva. ¿Qué es lo que va a hacer este magistrado, digamos, en su ejercicio diario? La Corte de Constitucionalidad está llamada a defender el orden constitucional como una función esencial. Debe velar entonces porque se respete una independencia de poderes, para que cada uno de esos poderes cumpla con las funciones dentro de un sistema republicano, democrático y representativo. Entonces, el magistrado, con esa independencia de actuación, su perfil de formación académica, de experiencia profesional o de experiencia jurisdiccional, va a tener que enfrentar una serie de situaciones en donde eventualmente tendrá que frenar cualquier abuso o arbitrariedad en el ejercicio del poder que afecte las garantías individuales o que afecte la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas. En esa función, con esa independencia de criterio, deberá expulsar eventualmente del ordenamiento jurídico toda norma inferior a la Constitución que desvirtúe, dañe o contraiga su alcance. Decir que el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, con una experiencia de por lo mínimo 15 años, que sea en judicatura, en docencia, en litigio profesional, con una independencia de criterio, deberá de enfrentarse a este desafío de defender el orden constitucional como un enunciado fundamental de la Constitución, se traduce en el orden práctico de interpretar la Constitución, ya sea para frenar el abuso o la arbitrariedad en el ejercicio del poder, ya sea para que pueda haber una plena vigencia de derechos humanos para todas las personas, o ya sea para hacer una confrontación de normas inferiores a la Constitución y expulsar todas aquellas que la contradigan, la dañen o la desvirtúen. Por lo tanto, este magistrado del Tribunal Constitucional va cumpliendo una función de contrapeso y de freno a la arbitrariedad. Esa función que el magistrado va a cumplir va a ser de vital importancia, porque sin duda alguna van a existir casos donde no necesariamente va a ser que un método de interpretación constitucional lo lleve a una solución que sea necesariamente de simpatía de las mayorías, porque si como intérprete de la Constitución, apegado a un método científico,
caso por caso deberá de analizar si debe frenarse una arbitrariedad, si debe expulsarse una norma, si debe establecerse un precedente para generar un fortalecimiento de derechos humanos. Van a haber momentos en donde pueden haber algunos grupos que en un momento puedan ser mayoritarios que no estén de acuerdo con una resolución. O sea, también en el perfil del magistrado de la Corte de Constitucionalidad tiene que haber el temple para poder tomar decisiones en un momento dado fundamentadas que pueden no ser del agrado de la mayoría en un momento dado. Una condición indispensable para que un magistrado constitucional pueda cumplir con esas funciones es que actúe de manera autónoma, sin ningún tipo de presión o injerencia indebida por parte de cualquier poder público o por parte de cualquier actor u organización social. Y ese presupuesto se conoce como independencia judicial. Y esa independencia debe formar parte del perfil idóneo de un magistrado constitucional. De ahí la importancia de que en el proceso se pueda conocer exactamente quién se está postulando, cuál es su hoja de vida, cuál es la experiencia que tiene en el ejercicio profesional o en la judicatura o en la docencia, y adicionalmente que pueda evaluarse que va a poder actuar con esa autonomía e independencia que es lo más importante en el cargo. Si uno va evaluando todos los elementos normativos que giran alrededor de lo que regula la Corte de Constitucionalidad, lo más valioso que sigue resaltando es la autonomía e independencia para no estar sujeto a alguna injerencia indebida de ninguna persona o de ningún grupo. En ese perfil de magistrado constitucional y las discusiones políticas del momento, la separación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las fluctuaciones políticas coyunturales o de intereses específicos de la mayoría, la manera de poderlas, digamos, manejar con un apego a un método científico de interpretación es que sus resoluciones lleguen como consecuencia de la aplicación consistente de un método de interpretación. Es decir, el perfil de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad es que al pronunciarse lo haga a través de resoluciones debidamente razonadas, a las cuales se llega a una conclusión específica como consecuencia de seguir algún método de interpretación. Ya más adelante abordaré que hay diferentes métodos de interpretación, pero es precisamente el apegarse a un método de interpretación consistente el que le va a permitir a un magistrado separarse por un momento de las fluctuaciones políticas coyunturales del momento. Recordemos que esas resoluciones que se vayan plasmando van a quedar como precedentes en la jurisprudencia constitucional. Van a ser una luz o una guía para resolver eventualmente en un futuro un caso similar, por lo que en la resolución el magistrado tendrá que analizar el caso concreto visto a la luz de diferentes aristas, y para poder ordenar todas esas aristas y poder hacer un silogismo jurídico fundamentado, tendrá que utilizar métodos robustos de interpretación constitucional. Y precisamente alguien que tiene experiencia en la judicatura, o que tiene experiencia en la docencia, o que tiene experiencia en el litigio, pues a través de sus acciones, pues se va a ir
destacando, se va a ir conociendo de qué tipo de método de interpretación utiliza y cómo es que el derecho constitucional puesto en la práctica lo ha utilizado para, digamos, acercarse a una u a otra escuela de interpretación constitucional, porque será a través de esos métodos científicos que le permitirán sólidamente a un magistrado el poder, en situaciones complicadas, dar la interpretación más acertada de la Constitución en un momento dado. Si, por ejemplo, hubiera una debilidad, hubiera una falta de consistencia en el uso de métodos científicos de interpretación, lo que podría darse es que en un momento dado las resoluciones puedan ir dependiendo de los momentos de presión o de los momentos complicados, y recordemos que la idea del imperio de la ley, de un Estado de Derecho, es que no se quede como letra muerta, sino que ese Estado de Derecho, ese imperio de la ley, aún ante la adversidad y lo complejo de un momento, pueda prevalecer. Entonces, digamos, uno de las herramientas más importantes que tiene que tener el perfil de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad es la utilización consistente de métodos científicos de interpretación constitucional. Para llevar a cabo las funciones de defensa del orden constitucional, básicamente hemos visto que son diversos los órganos que designan. Y esto busca de que este perfil de alguien que ha fungido como juez o magistrado, uno pueda conocer cuáles son esos métodos de interpretación que ha utilizado en materia constitucional, o alguien que ha litigado, dicen qué línea ha litigado, bajo qué métodos de interpretación ha litigado, o también la trayectoria en la cátedra o en la docencia. Es fundamental en estas funciones jurisdiccionales de litigio de docencia que obviamente se distinga por el tipo de diseño constitucional que tenemos, una alta sensibilidad también de un rasgo humanista y conocimiento en materia de derechos humanos, ya que pues obviamente nuestra Constitución es digamos muy abundante en el tema de garantías individuales y derechos sociales. Entonces es la unión de estos elementos la que va a ir generando un perfil idóneo de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Adentrándonos un poco al método de interpretación jurídica consistente durante el ejercicio de la profesión, digamos, a diario, según el volumen, si nos situamos ya en la práctica, en la función de la Corte de Constitucionalidad, hay un volumen de casos, es decir, el magistrado estará constantemente en sesiones de pleno, en donde tendrá que conocer de diferentes tipos de materias, discusiones que llegaron al máximo Tribunal Constitucional. Y durante esos 5 años, lo que estará haciendo es interpretando la Constitución, juntamente con sus pares en un órgano de carácter colegiado. Esa interpretación tiene que ser apegada a un método científico que, unido a la discusión que se da en el pleno, va a ir generando resoluciones y precedentes que deben de coadyuvar a esa defensa del orden constitucional, a la estabilidad política, a la estabilidad económica, a la estabilidad social. Entonces, el método de interpretación consistente es
el principal instrumento que tendrá para hacer esa tarea diaria durante los 5 años, digamos, que ocupará el cargo. Acá, digamos, quiero comentar que muchas veces en las redes sociales o de una manera informal se opina sobre si está bien o no un determinado perfil de una persona para optar a la Corte de Constitucionalidad. Y independientemente de su experiencia profesional, de que sea una persona intachable, de que se perciba un perfil idóneo, es importante comentar que hay diferentes escuelas de interpretación constitucional y la aproximación que se hace para interpretar la Constitución no es una calle de una sola vía. Hay diferentes maneras de poder hacer ese ejercicio de descubrir cuál es el espíritu de una norma de carácter constitucional. Yo muy rápidamente voy a comentar dos tendencias, porque son dos tendencias de carácter contrario, pero no es que una de esas tendencias descalifique a uno o a otro perfil que se quiera postular. Simplemente son maneras diferentes, métodos científicos diferentes, que van a llegar eventualmente a un resultado diferente cuando se analice un caso en donde haya que interpretar la Constitución. Y rápidamente hay como dos grandes escuelas de interpretación constitucional con efectos contrarios, una interpretación que podríamos llamar originalista y un adversario teórico denominado Constitución viviente. Y en ese contexto, las teorías, por ejemplo, del originalismo tratan de poner como un punto de partida el texto de la norma y hacer una aproximación a partir del texto y la revisión de cuáles fueron las razones por las cuales se plasmaron en un momento, en este caso en Guatemala, pues las normas de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la aproximación de una de las escuelas, como es esta originalista, va más reforzada a el origen del texto de la norma. Esta teoría tiene múltiples desarrollos. De hecho, el debate sobre la misma es una de las áreas de investigación más prolíficas en la actualidad y existen diversos autores con diversas perspectivas. Yo voy a hacer muy brevemente aquí una reseña de lo que se ha escrito sobre esta parte de esta escuela por parte de Antonín Scalia. Básicamente, la aproximación originalista lo que busca es que trata de buscar esa intención original del autor de las disposiciones de los textos. Tiene un punto de partida textual, busca qué es lo que quería el redactor original, también busca en el entorno histórico del momento cuáles fueron las discusiones para delimitar cuál era la finalidad o el alcance de esos textos y tratar de buscar esa finalidad o espíritu de la Constitución. Por ejemplo, para las personas que van más en la línea del originalismo, lo que buscan es que precisamente no haya una especie de falta de punto de partida para arrancar a buscar el espíritu de cuál es el alcance de la Constitución. Un valor, digamos, de este tipo de interpretación es que trata de que ciertos principios que fueron plasmados
en el texto constitucional no vayan a ser de alguna manera, digamos, por una interpretación diferente que se aleje de esta revisión histórica y esta revisión textual, vaciados de algún tipo de contenido. Tiene dificultades y limitaciones para buscar ese conocimiento, no es un método perfecto, tiene limitaciones y vamos a ver rápidamente otro método de interpretación como es el de constitución viviente, pero básicamente lo menciono porque cuando se hace una opinión o se hace una interpretación o se tenga que resolver, no es el mismo procedimiento para llegar a un resultado si se utiliza este método de interpretación a si se utiliza un método de interpretación distinto como el de la constitución viviente. Uno de los defectos que tiene, por ejemplo, es que muchas veces, aún siguiendo el método, puede haber una discrepancia en que no se esté de acuerdo en cuál era el significado original o cuál era específicamente el alcance de un texto en un momento. Es decir, aún siguiendo el método originalista, puede haber en un punto desencuentro. Pero digamos, es una herramienta que tiene una serie de pasos para poder descubrir cuál debería ser el método de interpretación para resolver en un momento dado. Digamos, este modelo interpretativo se contrapone a otro modelo de una visión más evolutiva, de una visión más filosófica, que lo que busca es actualizar, por así decir, la Constitución a la realidad de los tiempos. Entonces, las aproximaciones interpretativas, digamos, para los originalistas, cuando se sale del texto, podrían tener digamos, un menor consenso de cuál es el punto de partida para abordar la Constitución. Y menciono esto porque muchas veces cuando se habla del perfil de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, todavía en los debates de ideas en Guatemala no hemos llegado muchas veces a poder identificar en esa trayectoria, en esa experiencia, cuál es el método de interpretación por el cual se distingue un docente, un juez, un abogado, y es hacia donde debemos madurar. Es decir, la discusión del perfil idóneo de magistrado de Corte Constitucional debe estar basado en criterios de esa independencia, de esa honorabilidad, pero también jurídicamente qué método científico es con el cual se identifica, porque esa discusión es una discusión sobre una base técnico-jurídica que nos puede hacer previsible qué tipo de resoluciones se puede esperar de un magistrado. Digamos, una línea un poco más conservadora de interpretación de la Constitución sería alguien que utilice el método originalista, porque su punto de partida siempre va a empezar a partir del texto, de la revisión histórica, de tratar de medir cuál fue el alcance de ese precepto cuando se promulga la Constitución y luego tratar de compararlo a la realidad del futuro. Va a generar la idea de por dónde va a ir su tendencia jurisprudencial. Y es un debate sano en una sociedad que, si se postula un magistrado, pueda uno claramente identificar con qué escuela de interpretación este magistrado se distingue. Aquí voy a pasar rápido porque no quiero hacer una crítica a la otra escuela de interpretación, sino quiero dejar una idea de que hay una contraposición y una visión distinta, que es una cara opuesta a la interpretación originalista. Aquí muy rápidamente yo cité el día de hoy una propuesta de David Strauss en su libro Constitución Viviente,
donde la Constitución viviente, digamos, que también de tradición anglosajona, se va más en la línea de que son los precedentes de carácter judicial los que van a permitir a un intérprete de la Constitución el poder no solo referirse al texto, sino analizar una realidad social, filosófica, revisar la jurisprudencia y sobre esa base tratar de llevar a una solución práctica, efectiva, que se enmarque también dentro del espíritu de la Constitución. Acá el punto de partida no va a ser necesariamente el texto, no es un análisis textualista que pasa por la historia, sino es un análisis más de teorías sobre filosofía del derecho, sobre un aspecto del entendimiento del fenómeno de carácter social, sobre el estudio de las líneas jurisprudenciales que permiten ir tomando precedentes para tener, digamos, una interpretación para los que defienden esa escuela más actualizada de la Constitución. Y por eso el nombre de Constitución viviente. Van a ser más osadas las resoluciones, porque van a salirse de un esquema un poco más rígido de interpretar el texto. Y es importante, porque también, si se postula un perfil de alguien que tiene un manejo prolijo de una escuela de interpretación más evolutiva, más de actualización, también da una expectativa de qué esperar, qué línea jurisprudencial esperar. Es decir, como guatemaltecos debemos aspirar a que cuando se analiza el perfil de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad no hagamos una revisión eminentemente formal de si tiene 15 años de ejercicio profesional o tiene 14 o tiene 20, o si dio clases o si litigó o si fue juez. Es importante que en ese debate de irnos, digamos, involucrando más como ciudadanos en entender y incluso opinar o en proponer o indicar si un perfil parece idóneo o no, además de sus criterios de ética, de independencia y de cumplimiento de los requisitos formales, sería muy interesante que ya pudiésemos en Guatemala poder saber a alguien que se ha dedicado a ejercer o a dar clases o a juzgar utilizando, digamos, su conocimiento especializado en derecho constitucional, ¿cuál es la escuela de interpretación que lo distingue? No lo descalifica, no debe ser un motivo de ataque, sino debe ser un motivo de evaluación, un motivo de saber cuál es el perfil y qué tipo de resoluciones puede uno esperar de alguien que utiliza una escuela u utiliza otra. Porque ambos son métodos de interpretación constitucional que tienen su base teórica, su procedimiento para descubrir ese conocimiento. Y es una discusión que muchas veces, cuando se habla del perfil de magistrado, no se da. Lamentablemente, muchas veces se entra o a la únicamente revisión de los requisitos formales o a la descalificación o no por algún elemento que aparezca si es idóneo o no es idóneo. Pero esta discusión es una discusión sana, es una discusión que va un poco más allá al fondo sustantivo de qué herramienta de interpretación constitucional va a utilizar preferentemente un magistrado porque se identifica con alguna escuela de interpretación constitucional. Por ejemplo, para Strauss, el hecho de que se utilice este método de precedentes no quiere decir que se pueda manipular la Constitución, sino simplemente es una forma de entender el derecho como un conjunto de situaciones que van más allá de un texto que se escribió en un momento dado. Dicho en sus palabras, en su libro, dice, es una actitud
humildad, de sentido práctico, de que hay que respetar la sabiduría, pero también hay que, digamos, buscar un poco más la actualización de ese conocimiento a una realidad y a una discusión más actualizada de algunos conceptos. Entonces son dos maneras de aproximarse a interpretar una constitución. Y al ser dos maneras distintas de aproximarse a interpretar una constitución, sus resultados no van a ser necesariamente los mismos. Y, digamos, los tribunales de derecho continental, como puede ser el caso de Guatemala, pueden acudir al originalismo, pueden acudir a un método de interpretación, digamos, viviente, y el límite va a ser, en ambos casos, el que ese método interpretativo no vacíe conceptos, no sea contrario a hacer esa defensa del orden constitucional, y tampoco entre en sobrepasar por fronteras de reformar la Constitución, que, digamos, ya los procedimientos de reforma constitucional tienen sus mecanismos, sea Asamblea Nacional Constituyente o sea el Congreso con una consulta popular que lo ratifique. Pero, digamos, esta discusión se ha tenido poco, y hoy quería yo llamar la atención porque es sano poder discutir de que existen, pues, estos que van a ser perfiles diferentes. Es posible que dos personas tengan idoneidad, tengan autonomía, tengan una trayectoria ética, tengan los requisitos formales, pero tengan un perfil diferente respecto a cuál es el método de interpretación constitucional al cual ellos se identifican, porque eso va a marcar una tendencia. Ese estándar interpretativo abierto es legítimo, siempre y cuando no se traspase la frontera de la reforma constitucional. Y, digamos, el hecho de que exista un pluralismo interpretativo permite una discusión sana. Imaginémonos una sesión de pleno de la Corte de Constitucionalidad de magistrados con una utilización de métodos de interpretación robustos y que sean aproximaciones diferentes, que tengamos una postura un tanto más originalista y otra de constitución viviente. Lo que se va a discutir ahí es algo que va a marcar un precedente a futuro y que va a girar no a la situación coyuntural del momento, sino cuál de los métodos científicos de interpretación le pueden dar el sentido más auténtico a la Constitución y a resolver de mejor manera un problema constitucional que fue sometido, digamos, a conocimiento de la Corte. Yo quiero comentar que, digamos, me tocó en el ejercicio profesional de litigio constitucional, por ejemplo, impugnar una candidatura presidencial en el año 2011, donde no se le permitió a una candidata poder competir en esa elección presidencial por una prohibición del artículo 186 literal C. Esa sentencia, para poder llegar al resultado que fue unánime, 7-0, de que no podía inscribirse, es una sentencia que tiene interpretación histórica, interpretación finalista, interpretación sistemática. Es decir, en esa sentencia se hace un razonamiento de que se llegaba a la misma conclusión, ya sea por razones históricas, ya sea por finalidad de la norma, ya sea por una interpretación sistemática de la Constitución. Y en los casos más complejos, lo que los métodos de interpretación van dando es una luz para desentrañar los aspectos que no son claros en una norma. Con una norma, pues es clara, pues no hay más un tema de aplicación, pero cuando son temas complejos en una situación constitucional,
lo que se necesita es llevar luz a donde hay oscuridad de saber cuál fue el sentido o hasta dónde llega el límite de una norma constitucional. Los métodos de interpretación dan eso. Y la utilización de diferentes métodos, a veces, para resolver un caso, pues permiten que un precedente tenga mayor solidez, porque puede argumentarse por el tribunal que se puede llegar a diferentes caminos, al mismo punto por diferentes caminos. Y en el caso que no se pueda, porque los resultados serían diferentes, también el tipo de razonamiento en los votos, que pueden ser no unánimes, sino puede haber una votación dividida, imaginemos bien sustentados con métodos de interpretación constitucional, van a ser votos que son materia de estudio a futuro para precedentes o materia de estudio en las aulas universitarias, porque se está llegando a una conclusión siguiendo un método científico de interpretación. Entonces, parte de lo que, digamos, en este taller yo quería comentar es que en ese perfil, si bien hay temas de independencia, de ética, de aspectos formales y de experiencia, un elemento central es poder distinguir si alguien es consistente o no en su vida profesional de utilizar un método de interpretación constitucional, porque es ahí como van madurando los sistemas, el Estado de Derecho, la calidad de la jurisprudencia. Y, digamos, en Guatemala debemos reconocer que en el gremio de abogados hay abogados con una alta preparación. O sea, el gremio de abogados de Guatemala tiene abogados que han tenido oportunidad de estudiar fuera del país, que están, digamos, como conocedores de toda esta materia. Entonces, en la medida que se le da valor al conocimiento científico, también el nivel del perfil del candidato empieza a ser más alto, más exigente. Y eso es parte de lo que quería comentar. Debates sanos y deseables sobre la elección de magistrados, debates con respeto, debates con propuestas, debatir en un momento dado, bueno, ¿qué se puede esperar de este perfil de esta persona? Porque esta ha sido su trayectoria, porque este es el método que utiliza. Los debates que puedan identificar dentro de los que se postulan la experiencia especializada en materia constitucional, porque la labor va a ser interpretar la Constitución. Entonces, su vida profesional tiene que ser robusta en alguien que haya estado inmerso en la dinámica de una experiencia especializada constitucional, sea como juez, sea en el litigio, sea en la docencia. Debates que propongan aspectos dentro de lo que la Constitución y las leyes de la materia establecen. ¿A qué me refiero? Pues los procedimientos. Pues si hay procedimientos que indican que se debe de designar, voy a poner un ejemplo, que se debe de designar, se puede designar por la Corte Suprema, por el Presidente de la República, pues es un debate sano saber el nivel de transparencia que va a haber, si se va a conocer a quiénes se está considerando, para poder hablar precisamente de estos perfiles, de la hoja de vida, de cuál es el método de interpretación, es decir, debates que propongan una mayor transparencia y por lo tanto fiscalización ciudadana de quiénes van a optar a la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Conductas indeseables o condenables, linchamientos mediáticos sin fundamento. O sea, parte de, digamos, lo que puede deteriorar una sana discusión de los perfiles es simplemente que se haga un bombardeo sin fundamento, deslegitimando a uno o deslegitimando a otro. ¿No? El debate tiene que ser de nivel, de aspectos éticos, de hoja de vida, de requisitos formales, pero sobre todo en esa trayectoria de experiencia constitucional,
en qué tipo de método científico este profesional desarrolla su labor. Intentos mediáticos por destruir credibilidad de personas, o sea, son aspectos que lo que hacen es empañar un proceso y que lamentablemente lo que a veces generan es que buenos candidatos no se quieran postular, no quieran dar ese paso por el hecho de que van a ser sujetos eventualmente de un ataque muy fuerte en los medios, porque no quieren que ellos mismos o sus familias vean ese tipo de ataques, y entonces, digamos, estas conductas indeseables lo que tratan es, lo que causan es desestimulación a participar muchas veces de buenos candidatos. Entonces, en la medida que los debates sean sanos sobre el perfil, que se esté discutiendo sobre esa trayectoria, sobre esos métodos de interpretación, lo que se va a empujar es a que puedan, digamos, decidirse a participar los mejores perfiles. Muchas veces como guatemaltecos decimos es que los mejores no se postulan. Bueno, el contribuir a un debate constructivo motiva a que las mejores, digamos, personas o personas preparadas si se postulen, contrario a que haya un tipo de conducta indeseable. En resumen, comentar entonces que el perfil de magistrado de la Corte de Constitucionalidad tiene que tener varios elementos. Tiene que tener sin duda alguna una conducta ética de vida que lo haga una persona idónea y no señalada para el cargo. Tiene que contar con una parte de requisitos formales que los pide la ley, con un cierto número de años de experiencia profesional, pero lo más importante es la parte sustantiva, que esa experiencia profesional, ya sea como juez, como litigante, como docente, lo lleve a distinguirse como especializado en materia constitucional y sobre todo en ese manejo que se le pueda distinguir en forma consistente en el uso de métodos científicos de interpretación constitucional para realizar su labor, porque su principal herramienta para realizar esa labor de ser intérprete de la Constitución y el poder alejarse de las coyunturas del momento y poder contribuir a una jurisprudencia más robusta que fortalezca la institucionalidad de la Corte será ser consistente con algún método de interpretación. Y eso también hará previsible qué se puede esperar como línea jurisprudencial de alguien que se está postulando. Y eso también enriquecerá el tipo de debate. Un debate sano sobre si es conveniente o no en un momento dado, que es parte del derecho a opinar de todas las personas, si un perfil de este tipo debiese llegar o no, pero no se estaría, digamos, en una dinámica o de quedarse en la forma o de quedarnos en señalamientos personales, sino adentrarnos en un debate de mayor nivel que empuja a su vez a que mejores candidatos se perfilen hacia la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por la exposición. Antes de pasar con las preguntas y comentarios, solo dejaría a Sebastián con el uso de la palabra para la última evaluación. Bueno, nuevamente, como en las ocasiones anteriores, les comparto ahora la evaluación número 2 que pueden encontrar ya en el chat. Listo, ya está compartido.
Vamos a dar unos 5 minutos para responder su evaluación y después vamos a pasar a las preguntas que ustedes estuvieron mandando por el chat. Si tienen alguna otra pregunta, puedan hacerla llegar en este momento, también nos vamos a estar respondiendo. También ya en unos minutos vamos a compartir por última vez el link de asistencia para los que no se han podido registrar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a esta etapa de preguntas que nos estuvieron trasladando durante la exposición. Y la primera pregunta, licenciado, aquí nos dicen que históricamente los magistrados han sido independientes de quien los designó o suelen resolver a favor de sus electores y protegiéndolos. Digamos, han habido en todas las magistraturas resoluciones controversiales, pero digamos, un poco la línea jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad es utilizar una interpretación, digamos, consistentemente unitaria, sistemática en las primeras magistraturas de la Corte, y en las últimas, digamos, ya ha utilizado criterios con líneas jurisprudenciales de métodos de interpretación, ya sea un poco más de constitución viviente o neoconstitucionalismo. Es decir, más que señalar o no a alguna persona, todas las magistraturas han tenido resoluciones donde ha habido polémica, donde ha habido discusión, pero si uno ve en frío el panorama, se ve un cambio, por así decir, de la línea jurisprudencial que va de un método más conservador, unitario, sistemático, a métodos de interpretación constitucional un poco más o constitución viviente o neoconstitucionalismo. Ese es, digamos, si uno evalúa muy a grosso modo las líneas jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad, y en todas las magistraturas han habido situaciones muy, muy polémicas. Gracias. También aquí nos preguntan en el tema del perfil, ¿cómo hacer para comprobar realmente la idoneidad de una persona, ¿verdad? ¿Cómo hacer para comprobar esta independencia que han tomado en las decisiones que ellos tienen al momento de hacer una evaluación? ¿Cómo poderlo hacer? Sí, digamos, parte de lo que nos falta mucho por mejorar es la calidad de las bases de datos, digamos, donde se pueda apoyar cualquier proceso de selección. O sea, eso incluye, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el poder en un momento evaluar cuál ha sido la trayectoria de una persona no debiera ser solo por algún tipo de recorte de prensa o hacer una búsqueda en redes sociales, sino cuando estamos hablando de evaluar de un perfil para alguien que va en la Corte de Constitucionalidad, debiera ser lo deseable poder encontrar qué es lo que ha escrito, qué es lo que ha publicado, qué es lo que ha litigado, qué es lo que ha resuelto. Es decir, esa información hoy es una información un tanto dispersa que, digamos, requiere un esfuerzo grande de poderla recopilar, y entonces algo que mejoraría mucho es que se tenga ese tipo de bases de datos. Por ejemplo, en un colegio de abogados donde la colegiación profesional es obligatoria, pues sería muy interesante que pudiera estar ahí, digamos, los elementos fundamentales de lo que el agremiado eventualmente ha hecho profesionalmente y que se puede evaluar, o tipos de base de datos que puedan ayudar incluso a un consejo de la carrera judicial, a las comisiones de postulación o a los entes que designen un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. En tanto no se tenga eso, está un poco la búsqueda dispersa, búsqueda de redes sociales, muchas veces noticias de prensa, y eso lo que puede generar es en un momento dado información
imprecisa, o que alguien que quiera perjudicar o no que se postule, pues que escriba situaciones infundadas para generar posteriormente un señalamiento. Esos son aspectos que todavía falta mucho por mejorar en el país. Gracias. Siempre con el tema de la designación de magistrados, aquí preguntan si, así como está el modelo de designación, ¿es un modelo funcional o usted considera que podría cambiarse para que sea mejor? A mí me parece un modelo funcional porque, digamos, en principio uno esperaría que del Consejo Superior Universitario quien vaya a ser designado sea alguien que tenga una gran experiencia académica, docente, eventualmente del Colegio de Abogados alguien de litigio, la Corte Suprema alguien de carrera judicial. Es decir, me parece que el espíritu de quienes designan no le da una centralidad de poder a alguien, sino está disperso y tiene esa finalidad de poder combinar experiencia de litigio con la academia, con la judicatura. Entonces, a mí me parece un buen modelo. También preguntan acá, por ejemplo, si usted puede mencionar algún caso emblemático en donde se pueda ejemplificar una de las escuelas que usted presentó en la resolución que haya dado la Corte de Constitucionalidad. Bueno, podrían haber varias, pero por así decirlo, digamos, cuando fue el caso de la ruptura de lo conocido como el serranazo, por así decirlo, hubo una actuación de oficio de la Corte de Constitucionalidad que revirtió una serie de disposiciones contrarias a la Constitución que disolvían poderes del Estado y los restableció y recondujo a un orden constitucional. Es decir, es una sentencia que no es de un análisis en sí gramatical, sino muy, muy interesante, una excelente resolución. Han habido también otro tipo de resoluciones más apegadas al texto de la norma, sobre todo cuando se ha discutido si alguien puede optar o no a alguna candidatura presidencial. Esas han sido un poco más acotadas a una interpretación gramatical, textualista. En todos los temas de procedimientos de consulta del convenio 169 se han utilizado sentencias estructuradas en una línea un poco más de neoconstitucionalismo y una visión que también no es tan apegada a un tema textual. Es decir, hay diversos métodos de interpretación que se han utilizado, solo por mencionar algunos, y también han habido resoluciones que van, digamos, con una interpretación peculiar respecto a el alcance del texto de la Constitución, es decir, que le dan alguna preponderancia a disposiciones, digamos, de un marco más amplio. Digamos, toda la parte interpretativa de la teoría del bloque de constitucionalidad genera una apertura muy interesante que no es necesariamente originalismo, sino es más un criterio evolutivo, es decir, por mencionar algunas de las líneas jurisprudenciales de la Corte. En ese sentido, respecto a los límites también, ¿verdad?, que tienen los magistrados, ¿cuál es el límite en las resoluciones que ellos deben tener? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que sucedió hace unos meses, en donde se promueve un antejuicio y pues prácticamente fue como un autoamparo, ¿verdad?, lo que sucedió en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo deberían entenderse también los límites que debe tener la CC? Sí, digamos, parte de lo que describíamos en lo que van dejando las normas
procedimentales, administrativas, de designación, es el poder actuar con independencia, es decir, que haya una independencia de criterio al resolver un caso. Digamos, ese tipo de resoluciones donde eventualmente se es juez y se es parte, difícilmente puede responder a una independencia de criterio, porque, digamos, han sido parte de las cuestiones de carácter polémico. Pero digamos que de una manera un poco más amplia, yo mencionaba en un apartado del taller de que los límites tienen que ir en la línea de que no vaya a usarse un método de interpretación para vaciar de contenido una norma, para vaciar de contenido un principio, que no vaya a utilizarse un método de interpretación para generar un proceso de reforma que solo le corresponde realizarse de una manera específica, la reforma constitucional. Es decir, en el caso específico, donde van a estar los propios límites de la interpretación va a ser el conjugar todos estos elementos de valores, fines, norma, situación que se presenta y muchas veces el utilizar diferentes métodos para ver si se llega a un mismo resultado permite ver en un momento dado donde puede haber algún tipo de límite o frontera que no hay que sobrepasar. Entonces también esa búsqueda de conocimiento de cuál es la correcta interpretación de la Constitución, realizada de la manera, por así decirlo, un análisis 360 grados con métodos científicos de interpretación, van a dar luces de alarma en un momento dado a alguien de saber hasta dónde puede o no puede llegar en una eventual resolución. Muy bien, también aquí nos preguntan si en materia de derechos humanos es más común tomar una interpretación originalista de los tratados internacionales o que se interpreten también como derecho viviente. Miren, recordemos que el punto de partida lo da el propio texto de la Constitución, es decir, la cláusula abierta de derechos humanos lo tiene el texto. Y básicamente dice, y se reconocerán otros derechos humanos no acá mencionados, y los tratados de derechos humanos prevalecen en derecho interno, es decir, el punto de partida surge del propio texto normativo y obviamente ya la interpretación de el alcance o no de un tratado internacional o la aplicación o no requiere un nivel de, digamos, de conocimiento de derecho internacional para poder saber si se aplica o no al caso concreto, y entonces ahí se da una combinación de interpretación constitucional y la correcta interpretación en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Dos áreas diferentes que se tienen que eventualmente complementar en un momento dado para situaciones particulares. Gracias. También aquí nos preguntan qué se puede hacer para evitar que se politice este tipo de elecciones, ¿verdad? Porque si lo que se buscan son magistrados independientes, pues una de los aspectos que se deberían de evitar es precisamente que se politice, ¿verdad? Entonces, ¿qué se podría hacer para que en esto suceda en menor medida, ¿verdad? O que no suceda. Sí, siempre es difícil, digamos, en todos los sistemas, al final siempre el elector va a tener algún grado de discrecionalidad, pero la mejor barrera de defensa para que no sean procesos politizados totalmente es la calidad de la evaluación objetiva. Es decir, acá nos falta mucho, digamos, en el tema de elección de magistrados y demás, se habla a veces mucho de quién es el elector y todavía tenemos una tarea pendiente de la calidad de los exámenes de oposición, la calidad de evaluación de parámetros objetivos, porque entre más completo y mejor es un proceso de evaluación por oposición objetiva, menos discrecionalidad, menos politización. Acá, por ejemplo, tenemos
grandes postulados de quienes designan, pero todavía no hemos llegado a un nivel de madurez de procedimientos totalmente transparentes o con una oposición que premie mérito y capacidad. Ese es un tema que todavía nos falta mucho y lamentablemente eso redunda en discrecionalidad y eso eventualmente puede redundar en politización. De alguna forma, ¿qué podríamos, aquí nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos para lograr, ¿verdad? Que se puedan escoger a los mejores? Si bien no se tiene una participación directa, pues, ¿qué cosas podríamos hacer para hacer escuchar también la voz, ¿verdad? Del ciudadano y que cada una de estas entidades nominadoras, o que designa, mejor dicho, pues puedan tomar en cuenta estas sugerencias? Sí, bueno, la actitud responsable de un ciudadano primero es no dejarse llevar por las llamadas fake news, sino tratar de recopilar información de donde se pueda con los parámetros más objetivos posibles y hacer uso de esa libertad de emisión del pensamiento, de opinar, y hoy yo describía 3 niveles, un nivel obviamente de idoneidad de la parte ética, es decir, si alguien va a opinar o no, de si hay un señalamiento, pues quizá lo primero es cerciorarse de la fuente de si efectivamente hay ese señalamiento. Luego hay una parte formal de si cumple con los requisitos que la ley establece, y ya una parte un poco más sofisticada o de conocimiento propio de la materia es qué línea jurisprudencial podría esperar uno de alguien que tiene trayectoria ejerciendo el derecho constitucional. Porque si uno hace un análisis en esos 3 niveles y sucede que o no tiene los requisitos formales o si hay un hecho fundado que lo hace no ser idóneo o no tiene un ejercicio constitucional consistente, pues podría un ciudadano emitir una opinión dentro del marco de respeto que le diga, bueno, este candidato, ¿qué podemos esperar de él en la Corte de Constitucionalidad si no tiene dentro de estos 3 niveles los elementos que debiera llenar un perfil? Yo ponía ahí el debate sano y el indeseable. También sería mal el simplemente señalar, criticar, si no tiene uno los fundamentos completos de la información, o dejarse llevar por tendencias en redes sociales sin fundamento. Aquí estoy tratando de comprender una pregunta, pero la voy a enfocar con un ejemplo. Según los métodos de interpretación en las escuelas que usted expuso, ¿qué se podría decir de la actual Corte? ¿Qué escuela es en la que más se ha basado a realizar sus resoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en el caso de la elección de magistrados de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, donde demanda a hacer ciertos procedimientos, ¿verdad? Prácticamente a no hacer exactamente los procedimientos como están en la ley, sino que reduce los tiempos y crea prácticamente algo adicional a lo que es la ley. ¿Qué escuela es en la que ellos más se han basado? A mi criterio ha tenido algunas inconsistencias, ha usado varias. Voy a poner un ejemplo. Resolvió un tema de no inscripción de aspirantes a la presidencia de la República, y ahí usó escuela gramatical, la más estricta, o sea, la gramática. Ha resuelto resoluciones como esta sentencia, donde manda a describir todo un procedimiento de cómo se anula un proceso de elección de postulación, se debe continuar, y cómo estructurar un nivel de votación que es diferente a lo que establece la ley del Congreso. Una escuela, digamos un poco más osada, evolutiva, pensando en que la realidad del momento ameritaba
interpretar así la Constitución. Hemos visto también situaciones contradictorias, es decir, en unas donde el bloque de constitucionalidad es citado, por ejemplo, temas del convenio 169 de la OIT con una interpretación que cierra algunas empresas, otras veces con ese mismo convenio no la cierra, o sea, todavía es una línea jurisprudencial inconsistente que ha tenido algunas fallas polémicas, pero diría que no ha prevalecido en esta última magistratura una interpretación o textualista o gramatical. Ha utilizado esa escuela, pero la más consistente ha sido un poco más neoconstitucionalismo o algunas resoluciones un poco más osadas, digamos, en una visión más evolutiva. Bien, pues yo creo que aquí cerraríamos con las preguntas, los comentarios que también tuvimos de los participantes y pues una vez más agradecerle, licenciado, por esta exposición, por compartirnos de sus conocimientos y también pues el poder comprender de la forma de esos criterios de interpretación, ¿verdad? Que tienen los magistrados. Muy interesante saberlo y también entender que nosotros como ciudadanos también tenemos que activarnos a poder exigir el mejor perfil, ¿verdad? Eh, Creo que si se da la oportunidad de que cada instancia nominadora abra su proceso, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario, el CANG, pues sabemos que es algo público, ¿verdad? Pero si las demás instancias abren su proceso, creo que es vital que nosotros estemos ahí dando ese seguimiento y también pues exigiendo, ¿verdad? Que se elijan a los mejores magistrados, pues es una elección determinante para el país. Hemos visto las resoluciones de esos casos emblemáticos, ¿verdad? Que prácticamente han marcado un rumbo para el país. Uno de esos temas ha sido, por ejemplo, la elección de cortes, ¿verdad? Y entre otros temas en donde se ha visto la importancia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, le agradecemos de parte de Guatemala Visible. Les pido a todos que podamos darle ahí una vez más un aplauso virtual al licenciado y también, pues, por verles a dar las gracias a todos por haber participado en esta serie de talleres. Sé que a veces diciembre es un mes complicado, ¿verdad? Para estar asistiendo todavía a cursos formativos, pero el hecho de que estén aquí conectadas más de 100 personas, creo que dice mucho del interés que hay por saber, por aprender de estos temas. Así que nosotros como Guatemala Visible nos sentimos de verdad muy dichosos de poderlos tener aquí y de hacerles saber que ahí vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales por medio de correos electrónicos y realizando distintos eventos sobre la designación de estos magistrados para que ustedes nos puedan seguir, para que de alguna forma también podamos unir esfuerzos, ¿verdad? Ahí vamos a leer sus tareas sobre las estrategias para poder darle seguimiento a este proceso y ver qué esfuerzos podemos sumar entre todos, porque al final, si todos nos unimos, podemos lograr algo importante. Así que solo antes de despedirnos, vamos a tomar la foto final. Vamos a dejar aquí a Fede que nos dirija para realizar esta foto, por favor, y que puedan encender ahí sus cámaras. Perfecto, muchas gracias. Pues gracias también a todos. Ahí vamos a estarles compartiendo también diplomas, se los vamos a estar haciendo llegar a los que pudieron estar mínimo en 4 sesiones de estos talleres. También pues esperamos sus tareas a más tardar el día miércoles si tienen alguna duda. Con mucho gusto, ahí estamos para responderles. Y de verdad nos alegra tenerlos aquí. Estoy segura que no será la última vez que los vamos a estar viendo. Yo ya veo aquí a caras conocidas que se han conectado a varios de nuestros eventos y talleres y seguramente el próximo año vamos a estar con más actividades, siempre para la formación y para la discusión también, ¿verdad? Y que podamos aprender todos juntos. Así que gracias también a todo el equipo de Guatemala Visible y vamos a estarle trasladando por correo
algunas últimas instrucciones, ¿verdad? Y también pues desearles desde ya, aprovechando el mes, una feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Así que buenas noches y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche y un gusto.